¿Qué onda, arañita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver qué son isótopos, isóbaros e isoelectrónicos. Primeramente, los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que se caracterizan por tener igual número atómico Z, ¿ok? Y distinto número másico. Recuerden que el número másico se representa con la letra A, es decir, que van a tener distinta masa y por ende tendrán una cantidad diferente de neutrones, ¿ok? Veamos algunos ejemplos. Uno de los isótopos más comunes es el del carbono. Tenemos carbono 12, carbono 13, carbono 14. Si se fijan, son isótopos ya que son átomos de un mismo elemento. En todos los casos es carbono, carbono, carbono. Y a su vez tienen igual número atómico Z, recuerden la notación simbólica. El número atómico Z se va a encontrar abajo, mientras que el número másico arriba. Entonces tenemos mismo número atómico Z, 6, 6 y 6. Y distinto número másico, 12, 13, 14. ¿Ok? Por ende, vamos a tener una cantidad diferente de neutrones. Vamos a hallar la estructura atómica. Recuerden que estructura atómica, la palabra SAPEN, número atómico, número másico, protones, electrones y neutrones. ¿Ok? En este caso, bueno, número atómico sabemos que es 6, número másico 12. Nos quedaría hallar protones, electrones y neutrones. ¿Ok? Entonces, vamos con el primer carbono. Sabemos que el número atómico Z coincide con los protones, es decir que si tenemos de Z 6, vamos a tener 6 protones. Muy bien. ¿El carbono 12 se encuentra en estado elemental? ¿Sí o no? ¿Es un átomo neutro? ¿Sí o no? Sí, es un átomo neutro, ya que no tiene cargas, ¿ok?, que nos modifiquen a los electrones. Entonces, si el elemento se encuentra en estado elemental, el número de protones va a coincidir con el de electrones. Muy bien, si tenemos 6 protones, anotamos 6 electrones. Vamos ahora con los neutrones. Recuerden que para hallar neutrones hay que hacer número másico menos número atómico. 12 menos 6, 6. Perfecto. Vamos ahora con el carbono 13. Número atómico Z coincide con protones, entonces anotamos 6. Los electrones se encuentran en estado elemental, es decir, que el número de protones coincide con el de electrones, nuevamente anotamos 6. Ahora los neutrones, número másico menos número atómico, 13 menos 6, 7. Vamos ahora con el carbono 14. Número atómico Z, 6. Es decir que vamos a tener 6 protones. Muy bien. Los electrones, si se encuentran en estado elemental, el número de protones coincide con el de electrones, es decir que vamos a tener 6 electrones. Y los neutrones, recuerden que hay que hacer número másico menos número atómico, 14 menos 6, en total 8. Si se fijan, recuerden que los isótopos son átomos de un mismo elemento. En todos los casos tenemos carbono, carbono, carbono. ¿Ok? Y tienen igual número atómico Z, 6, 6, 6. Y distinto número másico, es decir, el número de arriba es distinto. Tenemos 12, 13, 14. Por ende, tendremos una cantidad diferente de neutrones. Si se fijan, en carbono 12 tenemos 6 neutrones. En carbono 13, 7 neutrones. Y en carbono 14, 8 neutrones. Una cantidad diferente de neutrones, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener a los isóbaros, que son átomos de distinto elemento y se caracterizan por tener distinto número atómico Z, ok, va a ser distinto, y van a tener igual número másico. Recuerden que se representa con la letra A, es decir, tienen igual masa. Si se fijan, tenemos de ejemplo el argón y el calcio. Son átomos de distinto elemento, son distintos elementos, argón y calcio. Tienen distinto número atómico Z, el que se encuentra abajo, el numerito. ¿Ok? Tenemos 18 para el argón, 20 para el calcio. Son distintos, pero tienen igual número másico. Arriba, si se fijan, ambos tienen 40. ¿Ok? Recuerden nuevamente que entonces los isóbaros son átomos de distinto elemento. Tenemos argón y calcio. Tienen distinto número atómico, 18, 20, pero igual número másico. Es decir, tienen la misma masa. 40, 40. Es decir que van a ser isóbaros entre sí. ¿Ok? Por último vamos a tener a los isoelectrónicos, que tienen igual número de electrones. Son átomos o elementos que tienen igual número de electrones. Por ejemplo, tenemos el criptón, que nos dice que es isoelectrónico con el rubidio. En este caso, ¿cuál de los dos elementos se encuentra en estado elemental? ¿El criptón o el rubidio? Y el criptón se encuentra en estado elemental, ¿ok? Ya que no tiene cargas, ya sean positivas o negativas. Y nosotros sabemos que el número atómico Z coincide con protones, y si el elemento se encuentra en estado elemental, el número de protones va a coincidir con el de electrones. Muy bien. Es decir, si tenemos número atómico Z36,
o sea, 36 protones, vamos a tener 36 electrones. Muy bien. Anotamos por acá 36 electrones. Es decir que el criptón tiene 36 electrones. Entonces el rubidio, con esa carga positiva, también va a tener que tener 36 electrones. ¿Ok? Vamos a verificarlo. Sabemos que el número atómico Z del rubidio es 37. Es decir que tiene 37 protones. Muy bien. 37 electrones. Pero tiene una carga positiva. Es un catión, porque sabemos que es positivo, monovalente. Muy bien, una carga positiva. Recuerden que los cationes son átomos que tienden a perder electrones. En este caso, ¿cuántos electrones perdimos? 1. Entonces, menos un electrón. 37 menos 1, 36. ¿Ok? 36 electrones tiene el rubidio con esta carga positiva. Y el criptón también tiene 36 electrones. Quiere decir que son isoelectrónicos entre sí, ya que la definición de isoelectrónico son átomos que tienen igual número de electrones. Ambos logran tener 36 electrones, por eso decimos que son isoelectrónicos entre sí. ¿Ok? Caso contrario, si el rubidio no tendría esta carga positiva, ¿ok? Si no la tendría, se encontraría en estado elemental, es decir, que el número de protones, que es 37, iba a coincidir con los electrones y el rubidio iba a tener 37 electrones. Quiere decir que no iba a ser isoelectrónico con el criptón, ya que el rubidio tendría 37 electrones, mientras que el criptón 36 electrones. Pero en este caso sí, ya que el rubidio tiene esta carga positiva que hace que pierda un electrón y logre tener 36 electrones. Vamos con el siguiente caso. Tenemos el neón y el oxígeno. ¿Cuál de los dos se encuentra en estado elemental? ¿El neón o el oxígeno? El neón se encuentra en estado elemental. Muy bien. Quiere decir, vamos a anotar por acá, sabemos que el número atómico Z del neón es 10. Quiere decir que tiene 10 protones. Y al encontrarse en estado elemental, ¿qué ocurría? El número de protones coincide con el de electrones. Quiere decir que el neón tiene 10 electrones. ¿Ok? Entonces el oxígeno con estas dos cargas negativas también tiene que tener 10 electrones. Para que sean isoelectrónicos entre sí, es decir, para que tengan el mismo número de electrones. ¿Ok? Entonces, el oxígeno nos dice que con estas dos cargas negativas logra tener 10 electrones. Vamos a verificarlo, a ver. Sabemos que el número atómico Z del oxígeno es 8. Quiere decir que vamos a tener 8 protones. Muy bien. ¿Y cuántos electrones vamos a tener? También 8. Pero tenemos 2 menos. Es decir, es un anión divalente. Muy bien. ¿Qué ocurría con los aniones? Son átomos que tienden a ganar electrones. En este caso, 2. Entonces ponemos más 2 electrones. 8 electrones más 2. 10 electrones. Muy bien. ¿Ok? Ahí está. Si se fijan, el oxígeno con estas dos cargas negativas tiene 10 electrones. Está bien. Y el neón, bueno, sabemos que tiene 10 electrones. Es decir, que son isoelectrónicos entre sí. Logran tener el mismo número de electrones. ¿Ok? Isoelectrónicos tienen igual número de electrones. Caso contrario, si el oxígeno no tendría este 2 menos, ¿ok? Si lo tachamos, nosotros sabemos que el número de protones, al encontrarse en estado elemental, coincide con el de electrones. Es decir, que el oxígeno sin estas dos cargas negativas iba a tener 8 electrones. 8 electrones iban a ver acá. Y el neón va a tener, mejor dicho, 10 electrones. Quiere decir que no iban a ser isoelectrónicos, ya que el oxígeno iba a tener 8 electrones, mientras que el neón 10. ¿Ok? Pero en este caso sí, si el oxígeno tiene estas dos cargas negativas, son isoelectrónicos porque ambos tienen el mismo número de electrones. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido lo que son isótopos, isóbaros e isoelectrónicos. Vamos con otro tema. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus compañeros, suscríbete al canal. Sin nada más que decir, te mando un fuerte abrazo y un saludo a tu buen amigo Spidey.